Una sola pregunta, gracias. Una sola pregunta, gracias. Negligencias absolutamente criminales. Y el principal responsable de eso tiene nombre y apellido, se llama Martín Vizcarra. Lo dejó usted al país en una recesión inducida, brutal, por prejuicios ideológicos. Le corresponde el turno a Álvaro Cisneros de Panamericana Televisión. Ministra, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿por qué se ha optado en confiar con esta vacuna de Sinopharm si es que no tiene ningún respaldo o certificación, mejor dicho, internacional hasta el momento? ¿Por qué confiar en la adquisición de estos fármacos que continúan en estudio? ¿Cuál es su nivel de seguridad? ¿Por qué esto es lo que se ha decidido a comparación de otros fármacos que han estado en negociación que tienen un mayor nivel de eficiencia? Esta vacuna, la información que nos han proporcionado es que solamente tiene un 70%. ¿Por qué confiar en este fármaco, doctora, que incluso es el fármaco más caro de todas las vacunas que hay en el mercado en este momento, a comparación de las otras vacunas que conocemos? Con respecto a los precios, como se imaginarán, me es imposible mencionar, ya lo he dicho antes, ¿verdad?, ni cantidades, salvo que lo diga el contrato, ni precios de las vacunas y algunos otros detalles más que no puedo mencionar. Lo que sí le puedo decir es que se ha tomado una decisión razonable. Hasta ahí nada más le puedo decir. A ver, ministra, hay una pregunta bien clara que usted tiene que respondernos. El día de ayer usted habló claramente que el medio millón de dosis que van a traer, sin embargo, es para los policías y médicos. Habló también de miembros de mesa. ¿Usted cree que va a alcanzar para todos los miembros de mesa que nombró previo a las elecciones, sabiendo que son únicamente medio millón? Ya se sabe que nos cuesta $72.5 la dosis. Casi 119 millones se va a pagar. ¿Por qué usted no dice la verdad de los precios y por qué guarda el secreto del cronograma de la entrega de vacunas, ministra? Sería muy importante también que nos explique. Una sola pregunta, gracias. Una sola pregunta, gracias. Les voy a agradecer, por favor, que en estas reuniones mantengamos todos la calma. Ya la situación está bastante tensa para todos. Discúlpeme, si van a seguir interviniendo, me levanto y me voy. Muy bien, gracias. El día de hoy la revista Hildebrand en sus 13 dice historia secreta del vacunazo y nos cuenta con lujo de detalles lo que temíamos. Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido en el Perú? Lo que ha ocurrido es cuando se desata la pandemia y una de las prioridades en el mundo entero es engancharse con quienes estén fabricando la vacuna para estar en la primera línea de quienes puedan usar esa vacuna para enfrentar la pandemia. Cometimos errores garrafales que más que errores son negligencias absolutamente criminales. Y el principal responsable de eso tiene nombre y apellido, se llama Martín Vizcarra. Porque mientras en Chile el que levantaba el teléfono, como lo hemos dicho acá, era el presidente de la República por sus razones, está desesperado porque tiene 7% de aprobación y está tratando de con la vacuna salvarse el pellejo. Pero no importa las razones, lo cierto es que era él, el presidente de la República, el que llamaba a los directivos de los laboratorios para negociar, él directamente, con estudios de abogados, con lo que quieran, pero él dirigía personalmente la negociación. Acá le patearon la negociación al canciller y el canciller se le encargó al viceministro de Relaciones Exteriores, Manuel Talavera, y a Arturo Jarama, director de Ciencia y Tecnología de la Cancillería. Y de ahí empezó el procedimiento absolutamente engorroso que ha llevado meses. Y mientras los otros países iban avanzando y firmando, nosotros encontramos objeciones. Según la versión de Hildebrand en sus 13, es porque la visión de la Cancillería era de seguridad nacional. Entonces no es un tema de seguridad nacional, es un tema de salud pública, de que la gente se muera o no se muera porque se le vacunó o no se le vacunó. Y ha sido absolutamente irresponsable la manera como se ha manejado este asunto. Y nosotros estamos en la primera fila, por ejemplo, con el laboratorio Pfizer, que tenía una dificultad, este laboratorio técnica, logística, porque se necesitaban refrigerantes que nos garantizaran 80 grados bajo cero para conservar la vacuna. Y que eso significaba un incremento del precio. Pero cada vacuna de Pfizer cuesta $12. Es decir, lo que íbamos a gastar era 130 millones de dólares, 140 millones de dólares en comprar las dosis que se habían comprometido inicialmente. Y a eso le agregas el costo
de los equipos logísticos para mantener el frío, y ni de lejos llegas a los que nos está costando, según el reporte de la revista Hildebrand en sus 13. Escuchen esto, algo advertimos nosotros el día de ayer. La diferencia con Pfizer sigue siendo significativa, dice la revista. La adquisición de 9 millones de vacunas de Pfizer fue fijada en 118.800.000 $, a razón de $11.90 la dosis, de acuerdo con conforme el acuerdo preliminar. Pero ¿cuál es el problema? Que lo que estamos pagando nosotros por las vacunas chinas son $72.50, no $11.90, $72.50 por dosis. Estamos pagando 2.755 millones de dólares según la versión de Hildebrand en sus 13, porque esta es la información que ha circulado en el mundo entero. Ahora la está confirmando la investigación de esta revista. O sea, $72.5 por dosis. Es la más cara de lejos del mundo. Es cierto, es cierto. O sea, necesitas equipos de refrigeración de menor exigencia. Casi con una refrigeradora casera podrían mantener el frío que requiere esta vacuna para conservarse sin perder su eficiencia. Pero incluso comprando, es decir, exageradamente equipos para mantener a menos 80 grados nuestra vacuna, vamos a llegar a este precio. Y el problema es que todo este proceso no ha tenido ningún control. No ha habido nadie de la Contraloría General de la República vigilando el proceso, porque la Contraloría tiene dos responsabilidades, ¿ah? No es solo que no nos roben, que no haya comisiones ilegales, sino que las cosas se hagan con eficiencia. Es decir, que se administre el recurso público con eficiencia, de la mejor manera, de la manera más conveniente, y eso es lo que no ha ocurrido. Entonces estamos puestos en una situación donde además ahora resulta por el reporte, porque el misterio era, ¿cuál era el argumento? Nos decían, todo es secreto, ¿ya? ¿Cuál es el argumento? Y el argumento era un argumento, me van a disculpar, absolutamente estúpido. Es decir, ¿qué garantía me das si la vacuna no funciona? Nosotros hemos hecho exigencias. Y Pfizer decía, ¿qué garantía me das si ustedes incumplen con algún pago, con algún compromiso? Y Pfizer decía, yo quiero que me den garantías de depósitos del Estado peruano en los Estados Unidos, y nosotros no queríamos porque era un problema de soberanía nacional. Por Dios, no me fastidien. ¿No es posible resolver un entendimiento alrededor de esto? No es posible. Es decir, no hay alguna salida, no hay una persona inteligente y razonable que pueda proponer una alternativa que satisfaga al laboratorio que tiene aquello que nosotros necesitamos a precios que nos resultan absolutamente convenientes, sobre todo si lo comparamos con lo que vamos a hacer ahora. Vamos a gastar, como dirían los mexicanos, un chingo de plata en las vacunas chinas, que además tiene otros inconvenientes y va a haber que asumir los riesgos. Yo soy de los que creen que hay que asumir los riesgos. Lamentablemente, la vacuna no ha terminado su fase de experimentación. No ha terminado. No se han entregado los reportes finales sobre los pros y los contras de esa vacuna. Y por eso no ha sido admitida ni por la FDA de los Estados Unidos ni por su equivalente de la Comunidad Europea. Es decir, es una vacuna que todavía está en proceso de investigación. No ha terminado el ciclo que se exige a las vacunas, incluso para probarlas como medida de emergencia en situaciones excepcionales, que es lo que se está haciendo con todas las otras. Estamos enfrentados en una situación, yo sinceramente creo que hay que hacer algo. Es decir, no puede ser que estemos ante esta situación de impotencia. Es decir, ya recién se ha contratado y lo ha hecho, hay que reconocerlo, Francisco Sagasti, un estudio de abogados en los Estados Unidos para que se encargue de ayudarnos en estas negociaciones. Tenemos en el Perú gente extraordinariamente calificada para estas negociaciones y no la hemos querido usar de manera adecuada. Ha sido muy irresponsable lo que se ha hecho, muy irresponsable, y lo vamos a pagar con vidas humanas. Pero estamos en el punto en el que todavía es posible hacer correcciones. Hay que avanzar, pero hoy las negociaciones con todos los laboratorios con los que se pueda cerrar tratos. Hay que incorporar en esta negociación, como ya se ha dicho hasta el cansancio, a terceros países, a Canadá, a Israel, al país que sea que haya comprado vacunas de más,
y que esté más adelante en la lista que nosotros. Hay países que van a haber terminado de vacunar a toda su población y van a tener vacunas disponibles que a nosotros nos faltan, y esa es la diferencia entre la vida y la muerte para los peruanos. Y tenemos relaciones cordiales con muchísimos países en el mundo con los cuales sería posible tercerizar, es decir, aquello que los laboratorios le han vendido a estos países en exceso, nos lo pueden transferir a nosotros los pagamos, cóbrenos un sobreprecio, se lo pagamos, porque lo necesitamos, pero hay que usar la cabeza, hay que ser imaginativos para resolver una situación tan compleja como la que estamos viviendo. Yo creo, sinceramente, que los peruanos tenemos derecho a la total transparencia sobre lo que está pasando. O sea, es inadmisible que nos digan que por las cláusulas de confidencialidad, que no tienen nada que ver con cuánto cuesta la vacuna, es un secreto, está publicado en las revistas internacionales, en los medios de comunicación de todo el mundo, están publicados los precios, todo el mundo lo conoce, en los presupuestos que se publican se disponen fondos en todos los países para la adquisición de vacunas. Falta hacer solamente una división simple entre cuánto estás destinando y cuántas vacunas estás recibiendo para que sepas cuál es el precio. O sea, por favor, no nos pueden decir cuánto estamos pagando, de qué precios estamos hablando, no nos pueden decir cuáles son las dificultades, cuáles son las cláusulas sobre las que no hay acuerdo, porque de repente ustedes, señores encargados de la negociación, no les funciona la cabeza, pero hay gente en el Perú a la que sí le funciona y que tiene respuestas y soluciones y podrían ayudar a resolver los problemas. Estamos en una situación sinceramente complicada. Yo creo, insisto y termino con esto, que nos estamos corriendo un riesgo con la vacuna china, que tiene, en el mejor de los casos, 79% de eficiencia, cuando las otras tienen 95% de eficiencia. Es decir, que cuando te pongas la vacuna, va a haber una ventana de 20 hasta 25% de posibilidad de que no te haga efecto. Y que, por lo tanto, enfrentado al virus en el ambiente en el que estés, te contagies. Ese riesgo lo vamos a tener que correr. ¿Vamos a tener que pagar más? Bueno, pues tendremos que pagar más. Pero alguien tiene que ser responsable por esto, por las pésimas condiciones en las que estamos enfrentando otra vez un asunto tan grave como el de la salud pública. Nos pasó con las pruebas, nos pasó con el abastecimiento de hospitales, nos pasó con el oxígeno, nos pasó con los respiradores, nos pasó con el trato al personal de salud, que hasta ahora sigue siendo un problema. Hay una situación simplemente insostenible. O sea, yo no sé en qué cabeza cabe asignar, como dice la ministra Pilar Macetti, le hemos mandado respiradores, ya, pero no los pueden usar, pues, ministra, porque se olvidó usted de mandarle gente. ¿Cómo va a hacer funcionar un respirador si no hay médicos que la hagan operar, porque no les pagan, porque les deben, porque no cumplen los compromisos, porque tienen regímenes laborales absolutamente inaceptables en cualquier país civilizado? Es decir, nos está pasando otra vez con las vacunas lo que ya nos pasó. Pero estamos a tiempo de corregir, pero yo insisto, y voy a ser reiterativo en esto, esta historia que en el Perú el deporte más importante después del fútbol es buscar culpables. No. El deporte de nuestros políticos es la impunidad, es el no hacerse nunca nadie responsable de nada. Y la pandemia mostró a un país en una situación catastrófica desde el punto de vista social, de servicios, de acceso a cosas tan básicas como el agua potable, y nadie es responsable. Eso tiene que acabar. Y para eso estamos nosotros, y no solamente nosotros. Para eso estamos muchos periodistas poniendo el dedo en la llaga y diciendo lo que hay que decir. Voy a entrar al tema de la pandemia por un tema de una acusación que también viene contra usted en el futuro. Y esta sí está aprobada, presidente, a diferencia de las que le están imputando. Y es el tema de los penales. Que si los penales hacinados no eran deshacinados de inmediato, iba a morir gente inocente. Y de hecho, tenemos ya prácticamente inmunidad de rebaño en todos los penales del Perú. Usted lo sabía. Y cuando se le insistió en este tema, de una conferencia de prensa diciendo que le estaban pidiendo que libere a terroristas y delincuentes. Los familiares de estas personas lo pueden llevar perfectamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y acá sí hay evidencia notable de que usted no quiso. Estamos hablando de más o menos 400 personas en total. Eso implica, como le digo, que si el 1% muere, estamos hablando de 40.000 contagiados dentro de cárceles administradas por el Estado peruano cerradas a las visitas.
crearon un esquema de hacinamiento donde se colocó el virus en primer lugar. ¿Cómo se va a defender esa acusación? A ver, nosotros hemos creado el hacinamiento. El hacinamiento existe hace décadas No en nuestro importa, sistema. presidente, bajo su pero- mando no, estaba y- el hacinamiento. ¿Por qué entra por la cárcel? Porque lo que pasó en la cárcel me permite explicar lo que pasó en Iquitos y lo que está pasando en todo el Perú. Su gobierno se negó a utilizar el esquema de contención que se ha usado en todo el mundo, que es prueba molecular, aislamiento de esa persona, aislamiento de sus contactos, corte del contagio. Su gobierno se negó, el señor Zamora no quiso. Yo entiendo que en abril no habían pruebas moleculares, en mayo ya las habían. Y si hubieran contado con los laboratorios del sistema privado a nivel nacional, no tenían ningún problema para hacer las pruebas. Fue una decisión de política de Estado y una decisión errada. Pruebas moleculares. Al inicio, bien usted lo sabe, no existían pruebas moleculares. Sí existían. Se está investigando por qué no se compraron. No, por supuesto y que se investigue. Y por eso, o sea, de todo esto, es que en una pandemia, Yo estoy de acuerdo que hay producto buena de la voluntad. crisis sanitaria Presidente. más grave de la historia Ok. del Perú, se ha actuado con todo el esfuerzo que se podía, Y, con todo el presidente, esfuerzo yo que se estoy de debía. acuerdo en la buena voluntad, Sí. pero el camino del infierno está plagado de buenas intenciones. Total. Pero el problema, presidente, es que somos los peores del mundo. Somos los peores del mundo. No es así. En muertes somos los Yo, peores lo único del que mundo. quiero, lo único que yo espero es que, como en todas las pandemias, una vez que concluya, porque esta pandemia no Obviamente. es eterna, va a concluir, ahí se va a sincerar las cifras de todos. Ok. Oxígeno, presidente. Oxígeno. La única medicación probada para el tratamiento es oxígeno. El resto está en discusión. Y la comunidad científica está dividida. Pero lo único que Así- está probado es así es, oxígeno. así es. ¿Qué pasó con el oxígeno, presidente? La demanda de oxígeno en el Perú es 8 veces a la demanda normal. Ok, ¿y no Sí. se podía prever en marzo? En marzo el señor Zamora no podía Se comenzó preverlo. a trabajar, pero acá tenemos los problemas nuevamente de mercado, que solamente 2 empresas en el Perú son los Presidente, proveedores de las oxígeno. empresas mineras estaban más que dispuestas a colaborar con el Estado peruano. No se les quiso recibir su donación. Se les- A Southern la tuvieron ninguneada varias semanas Se les- cuando la gente se estaba no es así. muriendo. Todos El Estado tenemos que no ha apoyar. contestado. ¿Dónde estaba el Estado cuando puso a la gente en las colas en los bancos? ¿Dónde estaba el Estado? Los hizo aglomerarse, los contagió. El virus se ha esparcido en el Perú, en zonas urbanas, casi al 50%. En ningún lugar del mundo, la OMS calcula 10% de exposición mundial. Estamos 40 puntos más arriba. Su estrategia, presidente, fracasó. No. Por eso le digo. ¿No fracasó? En plena... Lo dejó usted al país en una recesión inducida, brutal, por prejuicios ideológicos. 700,000 pacientes que ya han superado. El Inmensa- 90% de los pacientes que han sufrido COVID en el Perú ya superaron la enfermedad. Superaron el 90%. en su casa, En su con casa, sus medios. En su casa, en hospital, en No, las no, no. operaciones Discúlpeme. Taita, con No, no. todo lo que... Superaron en su casa y con sus medios. Sí, señor. La gran mayoría de esos 700,000, ¿me va a decir que han estado hospitalizados? No, Ah, entonces, pero pues, también en su casa y hemos con sus medios. No, hemos hecho campañas de gobierno. Se han Presidente, sumado los gobiernos la regionales. campaña Se han subido. Taita puede ser muy simpática Se ha- para la foto, pero usted sabe perfectamente que sin rastreo de contactos Se han- no funciona. se han-